En este mapa podemos ver las distintas uniones económicas y aduaneras que hay en el continente. En principio, la parte que no vamos a tocar es la Unión del Magreb, que está en la parte superior y que en este caso incluye Mauritania. ¿Vale? En este caso Mauritania se agrupa con el norte de África y no con el África subsahariana. Por lo demás, seguidamente tenemos la Comunidad de Estados de África del Oeste, la CEDEAO o ECOWAS, si lo decimos en inglés, que estamos viendo cómo era hasta hace muy poco, ¿no? Actualmente Mali, Níger, Guinea y Burkina Faso han sido oficialmente suspendidos y luego ellos han reaccionado diciendo que se van de la organización y que montan su propia asamblea de Alianza de Estados del Sahel, ¿no? En ese punto están las cosas en África del Oeste. Luego podemos ver los estados de África Central, la Comunidad de Estados de África Central, con el Chad, Camerún, República Centroafricana, Gabón, Congo Brazzaville, ¿vale? El Congo francés. Luego también vemos el bloque grande, que es todo el sur, incluidos Seychelles, Madagascar, etcétera, las islas del Océano Índico, y desde Ciudad del Cabo hasta el norte de la República Democrática del Congo, todo está en la SADC, Southern Africa Development Community, una unión aduanera de tal modo que los productos, una vez adquieren la nacionalidad, bien porque se producen ahí o bien porque han sido importados, transformados y adquieren la nacionalidad en uno de esos países, pueden circular libremente, ¿no? De hecho, esto se presta a ciertas picarescas, ya que, por ejemplo, Sudáfrica con Europa tiene un acuerdo de libre comercio y exención aduanera que no la tienen los demás países, con lo cual si consigues que tu producto se importe en Sudáfrica y luego Sudáfrica lo pueda reexportar como producto sudafricano, no como producto europeo, sí que tendría la exención en el resto. Pero hay unas reglas para eso, se supone que tiene que haber una transformación sustancial del producto, que no basta con un reetiquetado o un reenvasado. Pero habría que ir caso por caso y no es el momento de ponernos con eso. Seguidamente veremos la gran unión en África, que es la asociación llamada Organización para la Unión Africana. La African Union, o Organización para la Unión Africana, tenemos aquí un mapa muy actualizado, ya pongo yo que es de noviembre de 2025, en el cual vemos los estados miembros y los estados suspendidos. Aunque parezca mentira, porque la Unión Africana tradicionalmente ha suspendido a pocos miembros y ha expulsado a pocos miembros de pertenencia, pero actualmente tenemos la friolera de 1, 2, 3, 4, 5, 6 países, 6 estados que están suspendidos de pertenencia a la Unión Africana. Esto nos sirve ya un poquito como introducción a las zonas conflictivas del África subsahariana, que es punto importante de este curso. Podemos ver que el Sahel agrupa pues Guinea, Mali, Burkina Faso y Níger. Tienen suspendida su pertenencia a la Unión Africana desde los últimos golpes de Estado. Podríais decir o pensar, pero bueno, Gabón también dio un golpe de Estado y no lo han suspendido. Pues sí, así es. ¿Y por qué no han suspendido a Gabón? Pues muy fácil, porque hemos creado
no digo la doctrina, sino igual el periodismo o la comunidad internacional ha creado lo que llaman golpe democrático, ¿no? Entonces se supone que el golpe de Estado que se dio en Gabón fue un golpe de Estado que libró al país de una opresiva dictadura familiar. Primero era Omar Bongo, luego Ali Bongo. Los dos Bongos llevaban más de 40 años en el poder. Bongos non-stop. Entonces, esto entienden que el ejército tuvo que intervenir y que la intervención fue legítima y que van a tener un periodo de poder militar transitorio a la espera de que se celebren unas elecciones. Ya veremos a ver cuándo se celebran, pero lo cierto es que Gabón sigue funcionando en todos los sentidos, seguridad, comercio, sigue funcionando igual que antes del golpe de Estado, que funcionaba bien y ahora sigue funcionando igual de bien. El ejército y la policía siempre tuvieron muchísimo poder en Gabón, con altos presupuestos, altos sueldos, se consideraban unos privilegiados dentro de, digamos que Gabón es una ciudad muy desigual, con unas personas relacionadas con empresas públicas, poder político y alto funcionariado, incluyendo ejército y policía, que tienen altísimos salarios y nivel de vida, y el resto de la población. ¿Qué ocurre? Que más o menos el resto de la población en Gabón vive mejor que el resto de la población en otros países limítrofes. Entonces no se quejan demasiado, y si se quejan, para eso está la policía y el ejército, y no se producen normalmente grandes alteraciones. Al final hubo unas alteraciones que el ejército se las apropió, realizaron el golpe de Estado y acabaron con la dinastía familiar de los Bongos. Eso en cuanto a Gabón. Pero bueno, la comunidad internacional ha tolerado, ha autorizado. La Unión Africana no ha expulsado a Gabón y podemos ver que no está entre los miembros suspendidos. Muy actualizado está este mapa, como digo, porque está en Madagascar, que de momento ha sido suspendida. No es la primera vez que suspenden a Madagascar, ya lo digo. Pero bueno, yo mi apuesta, que igual me equivoco, es que Madagascar acabará como Gabón y será considerado también un golpe democrático. No en vano, estos golpes han sido, si no coordinados, sí que más o menos Francia ha estado al tanto. Tanto el de Gabón como el de Madagascar. Y es labor del Eliseo, labor de la administración francesa, lavar la cara al régimen, si es que se entiende con ellos y se puede homologar como un Estado democrático más. Eso en cuanto a Madagascar. Aparte de los del Sahel y de Madagascar, vemos que está suspendido, como es lógico, Sudán. Sudán del Norte, vamos a decir, pero bueno, ya sabéis, el nombre del país es Sudán. Sudán, que está en una guerra civil terrible de 2023. Sudán lleva una colección de golpes de Estado y guerras civiles prácticamente desde la independencia. Entonces, es terrible lo de Sudán. Independientemente de que esté suspendido o no, eso ya es lo de menos. Jartum, que es una ciudad milenaria donde se cruzan los dos Nilos, el Nilo Blanco y el Nilo Azul. El punto en el que se cruzan divide la ciudad de Jartum, porque de Jartum está dividido como en 3 zonas, que son realmente 3 ciudades unidas. Y era punto de destino de las caravanas en la Edad Media. Y desastrosamente, no sé, no voy a decir no queda piedra sobre piedra, pero la verdad es que está totalmente destruido. Toda la ciudad, la gente ha huido. Yo, que he podido hablar con personas de empresas de Jartum, la mayoría siguen funcionando, y tal, pero han huido a poblaciones rurales, están escondidos.
y nadie se atreve, todos los extranjeros, todos absolutamente, todas las naciones sacaron un avión o dos y sacaron a todo el mundo de allí para dejar que los dos grupos, las fuerzas armadas de Sudán y lo que llaman las fuerzas de reacción rápida, que son una milicia que deriva de la peor Janjaweed que hubo en tiempos, que se dedicaban a la limpieza étnica en la región de Darfur, pues están en guerra abierta y tiene mala pinta. Entonces, bueno, en todo caso, independientemente de los miembros suspendidos, que es lo que hemos estado viendo ahora, la Unión Africana es una historia de éxito en cuanto a unión. Como veis, agrupa todo el continente, desde el principio admitió a la República Árabe Saharaui Democrática como un miembro más. Eso provocó que Marruecos decidiese no participar y se mantuvo fuera de la Unión. Como vio que todo el continente estaba menos él, pues Marruecos al final acabó entrando. No porque admita que el Sáhara sea un miembro, sino porque no le quedó más remedio. Y sí, ahora es miembro, tanto el Marruecos como el Sáhara, son miembros los dos de tal. Y bueno, esto provoca muchas reuniones de coordinación, sectoriales, gubernamentales. Hay mucha vida, hay muchas cosas, muchos planes. Se están haciendo muchas cosas a nivel Unión Africana. Lógicamente, no es la Unión Europea, no es los Estados Unidos. Dependen en parte también de los donantes, de la ayuda internacional, pero es algo que funciona. Por contaros un poco más, la Unión Africana, casi todas las sedes, tiene también alguna más, pero casi todas las sedes de la Unión Africana están en Addis Abeba, capital de Etiopía. Entonces, la capital de Etiopía se ha convertido en la capital de África, pero que lo podemos decir con todas las de la ley. ¿Por qué es la capital de África? Primero, por la vida interna que tiene esa ciudad, porque como he dicho, en la Unión Africana se coordinan las políticas sectoriales de todos los departamentos, de todos los gobiernos, de todo el continente. Entonces es un ir y venir de dignatarios, de ministros, de subsecretarios, de secretarios, continuamente a Addis Abeba. Addis Abeba no ha dejado de aumentar sus infraestructuras hoteleras, sus restaurantes, su número de vuelos, porque es incesante, es incesante. Luego, todo esto se ve en la propia ciudad. Todos los países miembros de la Unión Europea, incluso los suspendidos, por supuesto, tienen una calle. Hay una calle con el nombre de cada país. La calle de Camerún, la calle de Botsuana y, por supuesto, la calle de la República Árabe Saharaui Democrática. Todos tienen una calle, todos los países miembros tienen embajada en Addis Abeba. Todo esto nos transporta, nos lleva, nos proporciona la idea de que sí que estamos realmente ante la capital de África. Tal y como veíamos en el mapa anterior, con los estados suspendidos de la Unión Africana, nos van ya quedando claras unas zonas en las cuales se presentan una serie de problemáticas, una serie de conflictos. Ahora que está aquí vamos a ver el Global Peace Index. Cada estado coloreado de un tono de acuerdo al nivel de pacificación que encontramos, ¿no? Vemos que los estados óptimos son muy escasos, el verde brilla por su ausencia y además estamos viendo un mapa de 2024 del Global Peace Index último, que es de 2024, y Madagascar y Botsuana son los únicos que presentan la coloración verde.
Madagascar ya hemos visto que acaba de tener un pseudo golpe de Estado y quizás habría perdido ya esa tonalidad. Pero bueno, en todo caso, nos quedaríamos con Botswana. Botswana, no sé si lo he dicho antes, es un país que destaca siempre en este tipo de índices. Hay otro índice que es el índice de desarrollo humano, el Human Development Index, otro índice que es el Transparency Index, que mide el nivel de la corrupción percibida en el país. Por ejemplo, cada año, cuando se publica el Transparency Index, no lo hacen solo para África, lo hacen para todos los países del mundo. Y el periodista facilón suele presentar la noticia de España está a los niveles de Botswana, queriendo decir, la corrupción en España es comparable a la de algunos países africanos. Pero no es real eso. O sea, lo real sería decir, Botswana cada año obtiene una puntuación por su nivel de corrupción como la de muchos países europeos. ¿Qué ocurre? España seguramente ya estará peor que Botswana. Botswana es cierto que tiene ese nivel de corrupción bajísima, copió literalmente casi todo el sistema legal británico y lo aplica a rajatabla. Me refiero, para una contratación pública en Botswana, presentar los papeles un día más tarde siempre tiene la misma respuesta. Bueno, muy bien, el plazo se ha cerrado, esto guárdelo y preséntenoslo el año que viene. Hay tolerancia cero, no, nada de un día tarde, no se admite. Claro, ese tipo de reglas en el resto del continente son inusuales, ¿no? Pero bueno, aparte de lo que hemos comentado sobre lo bien que está Botswana en esos términos, vamos a fijarnos en los que están no tan bien, o mejor dicho, los que están realmente mal, ¿no? Aquí vemos otra vez los países del Sahel. Vemos Mali, vemos Guinea, vemos Burkina Faso. Burkina y Mali están en rojo, Guinea está en naranja. Vemos Benin en naranja, Nigeria totalmente rojo, Chad, etcétera, Camerún, todos estos en naranja, y luego todo el bloque de Sudán del Sur, República Centroafricana y República Democrática del Congo, formando una columna de países todos en rojo, todos seguidos. Claro, no es normal. Sudán en plena guerra civil, Sudán del Sur más o menos terminando su propia guerra civil, República Centroafricana con un nivel de violencia que lleva ya eternizándose en ese país, del que ha huido todo el mundo, incluso han huido los franceses que estaban por lo menos allí sacando uranio con Areva, ahora ya no se llama Areva, pero lo antiguo Areva, de extracción de uranio para las nucleares francesas. Todo el mundo se ha ido. Y República Democrática del Congo, pues ahora dice Donald Trump que los ha pacificado. Pero acababan de perder 2 provincias, los 2 Kivu Norte y Kivu Sur, a manos del grupo rebelde M23, y se supone que ahora Donald Trump, a cambio de ciertas concesiones mineras, puede que les saque las castañas del fuego, pero vamos, el país está fatal. República Democrática del Congo está fatal. ¿Y a esto a qué añadimos? Pues nos vamos al Cuerno de África y vemos ahí en la punta Somalia. Somalia, que es un rogue state, un estado fallido, como decimos en español, un estado fallido, desde 1991, desde que cayó el régimen de Siad Barre y el país cayó en una especie de anarquía, de guerra de warlords, de señores de la guerra con zonas de control, periodos de gran inestabilidad. Inestabilidad ya es una palabra que es un eufemismo para aplicarla a esto.
La única estabilidad la encontraron en una época en que se creó una especie de unión de tribunales islámicos que aplicaban la yihad y ponían cierto orden, claro. Ya no era solamente la opinión de los warlords en cada zona que impartían su propia justicia, sino que la unión de tribunales al menos aplicaba la Sharia, cosa que igualaba un poco a todos los habitantes. Y ese fue el periodo más estable que conoció Somalia, pero no contaba con el beneplácito de Estados Unidos, porque veía en esa unión de tribunales islámicos alguno de los islamistas fichados más peligrosos de la zona y desconfió. Es normal que desconfiara. Y bueno, pues a partir de ahí, pues no es que haya mejorado mucho, se han declarado independientes una serie de zonas, Puntland con apoyo etíope, Somaliland con apoyo de casi todas las monarquías del Golfo Pérsico y que es la zona que mejor funciona, y el resto de Somalia pues está dividido entre una guerrilla islamista que se llama Al-Shabaab, zonas que controla el gobierno de transición. Bueno, un desastre que lo veremos más profundamente en otro momento. Vamos a ver lo que es el Global Terrorism Index. De nuevo vamos a ver los datos de 2024. Pero bueno, en este caso vemos el mapa del mundo, pero nos vamos a fijar en la zona de África. Volvemos a ver las mismas cosas. Vemos el Sahel, totalmente coloreado de rojo. Vemos el único país, yo diría que el único del mundo, que tiene ese color rojo ocre, que es Burkina Faso, con lo cual aquí lo están pintando como la capital del terrorismo mundial, o el peor sitio, o el peor avispero del mundo, lo cual a mí me da bastante pena, porque he ido muchas veces a Burkina, a Ouagadougou, que es la capital, gente magnífica, país tranquilo, sosegado, sin los habituales problemas del tráfico que hay en otras capitales, donde todo el mundo es amable, la gente no tiene prisa. No sé, me fastidia que desde hace ya años la única imagen que se dé de Burkina Faso sea la del país más terrorista del mundo. No digo que no haya razones para ello, pero es triste. Luego, bueno, pues aparte del Sahel, vemos también la República Democrática del Congo, totalmente en rojo. Vemos Somalia. Vemos Mozambique, que es otra pena. Es otra pena, pero obedece a una realidad. Hay un grupo yihadista que deriva del Estado Islámico, que se hacen llamar Estado Islámico en África Central y que tiene bases en República Democrática del Congo, y también se ha abierto paso en Mozambique, en una zona que se llama Cabo Delgado, donde ha tenido actividades terroristas, campos de entrenamiento, etcétera, etcétera, estropeando un país que poco o nada de tradición islamista tiene. No sé, bastante triste. Tenemos aquí un poquito a la derecha, he tratado de reflejar un poco los países que encabezan las clasificaciones y tal del Global Terrorism Index. Burkina Faso sale el número 1, Israel sale el 2, debido, pues claro, a Hamas y Yihad Islámica y todos los grupos terroristas que tienen sus bases y sus acciones dentro del territorio de Israel, incluidos los territorios de la autonomía palestina. Y luego, pues, bueno, Pakistán, Siria, Afganistán, pero Somalia el 7, Nigeria por Boko Haram el 8, Níger el 10, por el mismo Boko Haram y derivados, porque son los grupos nigerianos los que actúan en Níger,
y actúan en casi todos los países limítrofes a Nigeria, ¿no? Ese es un poco... Entonces, si buscamos localizar los conflictos en África subsahariana, analizar los conflictos en África subsahariana, viendo los 3 últimos mapas que hemos visto, nos da una idea muy precisa. Pero si nos vamos al siguiente mapa, que está muy actualizado, esto es de 15 de octubre de 2025, este es el mapa que elabora el Ministerio Francés de Exteriores, clasificando los países por colores, pero en este caso, lo bonito de este mapa, lo bonito de la labor del Ministerio Francés de Exteriores, es que no se limita a colorear las áreas de los países, sino que precisa las zonas. Y aquí las zonas, las manchas rojas, las manchas naranjas, no están correspondidas con las fronteras nacionales, sino que son áreas específicas en las que no recomienda viajar bajo ningún concepto. Esta es la última actualización cuando yo estoy grabando esto, y la novedad, o la triste novedad, es que en Mali, pues la capital, Bamako, ya está incluida dentro del área roja, que hasta hace poco pues no quedaba en zona roja y ahora sí que está en zona roja. Volvemos a repetir lo que hemos visto. Vemos todos los países del Sahel, vemos el problema de la República Centroafricana, Chad, República Democrática del Congo, Sudán, Sudán del Sur, vemos Somalia. En este caso, la zona norte de Mozambique, aquí por lo menos son muy precisos y solo marcan la zona de Cabo Delgado, que es la única en la que tiene actividad del yihadismo. Y tras esto, vamos a analizar un poco los orígenes, las causas, el origen de tanto conflicto en África. En África en general y en África subsahariana en particular, ¿no? Y podemos ver que las disputas por los recursos naturales, esto, no sé si habéis oído el concepto, pero alguna vez se habla de la paradoja de los recursos. ¿Qué quiero decir con la paradoja de los recursos? Que un país que no tiene riquezas frente a un país que tiene minas de oro y diamantes, pues el país que no tiene riquezas genera muchos menos conflictos que el que tiene minas de oro y diamantes. Eso es así. Por lo tanto, cuando un país encuentra petróleo o descubre una gran mina, pues puede verse satisfecho por los ingresos que va a conseguir, pero también los problemas que va a generar. Y ejemplos de esto en África subsahariana hay de los dos tipos. Desde el caso de, no sé, un país como Cabo Verde, que apenas ha tenido ningún problema para defenderse de enemigos exteriores, ni grandes insurgencias, ni nada por el estilo, pero que es que no hay nada aparte de un poco de turismo, algo de vino, las caracolas para ensalada, las pocas o poquísimas riquezas naturales que tiene Cabo Verde, aparte de ser una isla bastante aislada. Creo que tiene una zona horaria en la que solo están ellos, porque tienen 1 hora y media de diferencia con respecto a otros y tal. Hace que nadie se preocupe. Nadie tiene nada que defender allí, por lo tanto nadie va a atacarles. Pero claro, a cambio, pues no sé, minería que ha cobrado mucho interés y que antes no tenía tanto interés, como puede ser la del coltan, colombita tantalio. El coltan es un material del cual se extrae el tantalio puro que se utiliza para los microcondensadores que luego son necesarios para la miniaturización de componentes electrónicos. Si tú quieres tener un teléfono que te ocupe toda la mesa, no necesitas tantalio. Puedes hacer los condensadores con otro material, pero si quieres llevarlo en el bolsillo y tal, que sea pequeñito, que no pese demasiado, pues claro, necesitas el tantalio
para poder hacer esos condensadores. Entonces ese coltan, hace años, no había demanda. Nadie lo explotaba. Aparte que son unas minas que requieren muy poca... Las minas de coltan del Congo son muy artesanales. Es un material blando que hay que poco más o menos que pulverizarlo, pero que se puede hacer de forma manual, que no necesitas maquinaria. Puedes utilizar maquinaria, pero son operables sin maquinaria. Entonces, cualquier guerrilla que pueda controlar la zona puede explotarla, sacar el coltan, venderlo. Claro, no es que tengan que montar allí una planta de procesos completa con ingeniería extranjera, no. Unos camiones Kia, unas palas de estas chinas para rascar la tierra, coger los bloques y ir sacando, y con eso explotas el coltan, vendes, cobras, financias tu guerrilla, zona de control, te haces fuerte. Claro, esa es la paradoja de los recursos. Luego decimos crisis políticas, falta de gobernanza, la corrupción. Aquí he puesto yo Zimbabue, Sudán como ejemplo. Zimbabue me estoy refiriendo absolutamente a toda la época de Robert Mugabe, que ya no está, ya no vive. Aquel nonagenario terminó por fallecer. No voy a decir que me alegro, pero tampoco voy a decir que lo siento, porque arrastró al país a unos niveles de corrupción, de destrucción monetaria. El dólar de Zimbabue, que se llegó a cambiar, no sé, a 6 por dólar americano, llegó a... el número de ceros que tenían esos billetes eran de récord mundial. Eran los tiempos en los que necesitabas llenar todo el maletero de billetes para pagar lo que suponía llenarlo de combustible. Al final el dólar de Zimbabue desapareció. Ya hace muchos años que los cajeros automáticos lo que te dan son dólares americanos y se admite el rand sudafricano para los pagos de pequeña cantidad, porque casi todas las personas en edad de trabajar de Zimbabue están trabajando fuera en Sudáfrica. Son los camareros de Sudáfrica, los limpiadores de Sudáfrica, porque es la única salida que han encontrado en un país que tiene de todo, líder en el mercado de tabaco, todo crece allí, agricultura, flores, todo, pero se fue destruyendo con toda aquella podredumbre del señor Mugabe y de su segunda esposa, que fue para mí lo peor de esa administración. Pero bueno, ejemplo, Sudán, que luego hablaremos en profundidad, tal. Factores ambientales, cambio climático, sequía. El agua es el gran factor. El agua va a crear muchos conflictos. Los está creando ya. Ya hablaremos de la gran presa en Etiopía, de las quejas que está provocando en el delta del Nilo, en Egipto, etcétera, de si baja la misma cantidad de agua o no desde que han hecho la presa, etcétera, ¿no? Todo esto son factores importantes que provocan conflictos. Tensiones étnicas y religiosas. Veremos países que están partidos por una especie de frontera no dibujada, pero típicos países como Nigeria, como Costa de Marfil, que tienen el norte islámico y el sur cristiano. Lo peligroso que es la zona intermedia, esas localidades que están entre un 40 y un 60 y que pueden variar si la gente emigra de allí, si la gente es asesinada, se pueden cambiar los números. Bueno, eso da lugar a muchos conflictos. Aquí pongo proxy wars al lado de intervenciones y rivalidades internacionales. Veremos más claro luego lo que son las proxy wars. Pero bueno, básicamente es dos países que no se pueden pelear entre ellos
eligen una guerra civil de un tercer país o provocan una guerra civil en un tercer país, cada uno apoya a un bando y se pegan allí. Esto que parece una tontería o que parece una chiquillada y parece muy improbable que se dé en la realidad, pues bueno, lo pudimos ver en Somalia, Etiopía y Eritrea después de firmar la paz. Lógicamente no podían combatir entre ellos, pero cada uno apoyaba a una facción diferente en Somalia y transformaron la guerra civil, la enésima guerra civil de Somalia, en una proxy war, ¿no? Luego la desigualdad social y la pobreza extrema, pues lógicamente crean un caldo de cultivo para todo esto. Aquí Nigeria pues puede ser un ejemplo, pero no solo Nigeria. República Centroafricana puede ser un ejemplo perfecto, etcétera, etcétera. En el siguiente punto, analizando las causas de los conflictos en África subsahariana, vamos a ver especialmente los golpes de Estado. Causa de conflictos y últimamente origen de muchas de las noticias y de las dinámicas que nos llegan de África subsahariana. Hemos tenido realmente una epidemia de golpes de Estado y es algo que además no es ajeno a la historia de esta región.